Hay momentos en los que uno observa al mundo y reconoce que muchas cosas no suceden como deberían. Personas justas que sufren, decisiones sabias que no siempre son recompensadas y caminos torcidos que parecen prosperar. Esa tensión nos obliga a mirar más allá de las apariencias y preguntarnos cómo vivir con verdadera sabiduría en medio de un mundo tan irregular. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie de estudios en Eclesiastés, exploraremos cómo piensa, actúa y decide una persona sabia, además de los beneficios que acompañan ese camino. Acompáñenos en la enseñanza titulada El comportamiento de un sabio. Johann Sebastian Bach compuso música maravillosa para la iglesia y para todo el mundo también. Compuso más de 200 cantatas, obras corales sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, además de varias canciones que enseñaban verdades bíblicas para sus 20 hijos. Bach vivió desde el 1685 hasta el 1750, y a pesar de su antigüedad se han logrado conservar muchos de sus manuscritos originales, la mayoría de ellos composiciones musicales. Pero hay un escrito que ha sobrevivido y que Bach, la verdad, nunca tuvo la intención de publicar, y se trata de las anotaciones que hizo en su Biblia. Bach tenía una Biblia en alemán de 3 volúmenes, publicada en 1681. Hoy la llamaríamos una Biblia de estudio porque incluía comentarios y sermones de Martín Lutero, quien había comenzado la Reforma Protestante 100 años atrás. Bach era de hecho luterano, partidario de la Reforma y un comprometido creyente en Jesucristo. Las páginas de la Biblia de Bach, como ha llegado a conocerse, están llenas de anotaciones de su puño y letra, repleta de comentarios personales, mientras él estudiaba las Escrituras, ayudado por las notas y sermones de Martín Lutero. Muchos de los versículos del volumen 3 están subrayados. Y algo que me pareció interesante en un artículo que leí sobre esto es que el libro de Eclesiastés es el más anotado en la Biblia de Bach. Y es en Eclesiastés capítulo 7, donde nos encontramos hoy, que Bach subrayó más versículos que en cualquier otro capítulo de su Biblia. Un historiador resumió que esto se debía al hecho de que Bach quería tener una reputación piadosa que le diera la gloria a Dios. Y el capítulo 7, versículo 1, comienza con la declaración de que un buen nombre, una buena fama, una buena reputación, es mejor, es más valioso que un perfume muy caro. Al terminar una pieza musical, Bach a menudo anotaba las palabras en latín Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Luego, los versículos 2 y 3 del capítulo 7 continúan con la afirmación de que el dolor es un mejor maestro que la risa, que el final de la vida es mejor que el principio. Y hasta el versículo 13 leemos que solo Dios sabe por qué la vida tiene altibajos, giros inesperados, pero que Dios tiene el control. Bach evidentemente se sintió profundamente consolado por estas verdades, habiendo tenido que enterrar a 10 de sus 20 hijos, antes de que alcanzaran la adultez. Y es que la sabiduría consiste en confiar en que Dios está en control, en caminar y confiar en el Señor. En momentos cuando Bach tenía dificultades componiendo una pieza musical, encontramos escrito en el margen, Jesús, ayúdame. Estas son palabras muy importantes en el vocabulario de cada creyente. Jesús, ayúdame. Solo a Dios sea la gloria. Durante muchos años, Salomón vivió para su propia gloria y nunca pensó realmente que necesitaba la ayuda de Dios. Pero ahora aquí en el capítulo 7, él hace una transición para traer a Dios claramente a la escena. Estamos en el versículo 15, y una vez más, él va a decir algo que ya ha dicho por 11ª vez. Salomón dice, «Todo esto he visto en los días de mi vanidad».
Hoy diríamos, ya lo he visto todo. Continuamos leyendo en Eclesiastés 7, versículo 15. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. O sea, no lo entiendo. La gente buena muere joven y los malos parecen vivir para siempre. No parece que debería ser así. Pensé que Dios había prometido que si su pueblo lo obedecía, vivirían por mucho tiempo. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo cita ese pasaje de Deuteronomio en Efesios 6 y dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Ese versículo solía aterrorizarme. O sea, si ese versículo se hubiera cumplido, nunca habría terminado la secundaria. Ahora, es importante notar que este es un principio general, que enseña que evitar una vida de pecado y rebelión puede salvarlo de una muerte temprana. Recuerdo haber llenado hace años una solicitud para un seguro de vida. Me hicieron toda clase de preguntas como ¿usted bebe, fuma, se droga, etcétera? ¿Por qué? Porque como regla general, si usted no hace esas cosas, va a tener una larga vida. Y esa es una buena noticia para las empresas de seguros de vida. Y esa es una regla general. Pero a veces la vida no parece seguir esta regla. Hay gente que come mucha fibra, toma 1 litro de agua al día, toma sus suplementos vitamínicos, va al médico para ese examen físico anual, hacen todo eso, nunca faltan a la iglesia ni a la escuela dominical, y hacen absolutamente todo lo que deben, y luego mueren jóvenes. Y por el otro lado, observa Salomón, hay personas que efectivamente destruyen sus cuerpos, hasta niegan a Dios, viven tan malvadamente como se les antoja y parecen vivir para siempre. Salomón está diciendo básicamente que la vida no siempre parece seguir las reglas. Y sin una comprensión sobre la soberanía de Dios, como él señaló anteriormente en el versículo 14, usted podría terminar con una conclusión equivocada. Por eso Salomón ahora pasa a mencionar 2 formas extremas de abordar la vida, y este es quizás uno de los pasajes más mal interpretados de Eclesiastés. Fíjese en el versículo 16. «No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo». A primera vista parece que Salomón le está diciendo que no trate de vivir una vida santa ni una vida malvada tampoco, sino que camine por el medio, como que tenga un pie de un lado y un pie del otro. Ya sabe, no trate de ser demasiado bueno o demasiado malo. Demasiada religión o demasiadas fiestas van a terminar destruyéndolo. Y a propósito, este es el plan de salvación según muchas personas con las que he hablado a lo largo de los años. No soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Estoy caminando por el medio del camino. Estoy seguro que Dios va a estar bien conmigo. Pero querido oyente, ese plan de salvación no tiene nada que ver con Jesús. Tiene todo que ver con usted. Y tampoco tiene nada que ver con la verdad de la Biblia. Ahora, Dios no está sugiriendo aquí, a través de Salomón, que no intentemos ser muy buenos ni evitemos ser demasiado malos. En el texto hebreo del versículo 16 vemos la idea de una acción reflexiva. O sea, Salomón se refiere aquí a 2 extremos egocéntricos. Uno es la maldad total y el otro es la justicia propia. O sea, podríamos entender el versículo 16 como: no creas que eres o puedes ser perfecto, pero tampoco te des por vencido y vivas como un impío. Salomón tampoco nos está diciendo en el versículo 16 que seamos solo ligeramente espirituales. No, él está diciendo que no nos frustremos creyendo que podemos alcanzar la perfección aquí en la tierra, o tratando de aparentar que ya lo hemos logrado. ¿Notó el peligro al final del versículo 16? Ser así no le va a ayudar en nada, solo va a destruirlo, a usted, y a desanimar a los que lo rodean. Pero al ver que ser piadoso no siempre paga bien en esta vida,
y el impío prospera y vive más que el justo, podría tener la tentación de tirar todo por la borda. Y es por eso que Salomón también nos dice que irse al otro extremo es peligroso también. No sea malvado y no sea necio, dice el versículo 17. Ese también es un camino destructivo. Así que camine con Dios. Y vivir sabiamente le protegerá de ambos extremos, de la arrogancia y la ansiedad del perfeccionismo o la maldad. Salomón dice, lo he visto todo, y déjeme mostrarle el valor de la sabiduría. Fíjese el versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. En otras palabras, una persona sabia en la ciudad vale más que 10 gobernantes o líderes políticos que no son sabios. Ahora, lo que hace Salomón es darnos una serie de proverbios y principios breves que hablan sobre el comportamiento del sabio. En el versículo 20 vemos que la sabiduría rechaza la búsqueda del perfeccionismo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón no está siendo cínico aquí. El verbo traducido hacer el bien da la idea de que siempre hace el bien, continuamente, sin interrupción, y nunca peca. Salomón entiende que usted podría llegar a la conclusión equivocada de que, si sigue sus consejos, puede llegar a la perfección sin pecado. Así que aquí él deja en claro que no hay nadie, incluso entre aquellos que temen a Dios, que alcanzarán la perfección moral en esta vida. Y es por eso que el Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Jesucristo el justo, el Hijo de Dios, quien nunca pecó, murió por sus pecados y los míos. Si pudiéramos llegar a ese estado de perfección, entonces Jesús no hubiera necesitado morir. Sabiduría es cuando usted entiende su pecaminosidad a la luz del perdón de Cristo. Sabemos que no vamos a alcanzar la perfección moral en santidad en esta vida, pero nuestro gran anhelo es ser como Cristo. Queremos llegar un día a estar libres de la presencia del pecado. Esa es nuestra meta vacilante y llena de tropiezos, pero recuerde que gracias a Jesús la perfección, la santidad completa, la absoluta ausencia de pecado en nuestras vidas es nuestro glorioso futuro. Cuando seamos perfeccionados en santidad, en la presencia de Jesucristo. Continuando en el versículo 21, vemos que la sabiduría se niega a paralizarse por la crítica dolorosa. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. La frase dice mal de ti se refiere a deshonrar o a menospreciar, hasta ridiculizar. Si lo ponemos en nuestro contexto, un empleado o compañero o vecino hace un comentario en cuanto a usted y luego le llega el rumor o justo lo alcanza a escuchar y le duele. Sus palabras eran críticas, condescendientes, groseras, incluso crueles. Y a la verdad no hay nadie en este mundo que no haya sentido ese tipo de dolor causado por palabras hirientes. Y para los que son más conocidos, las posibilidades son mayores, solo porque hay más gente que va a tener una opinión y algunas palabras sobre lo que piensan de usted. Si tiene hijos, ellos seguramente van a calificarlo seguido. Si es un jefe, sus empleados van a decir cosas sobre usted. Tal vez ya haya descubierto que una de las reglas del liderazgo es que todo es culpa suya. He escuchado que el problema de ser líder es que nunca estará seguro si lo siguen o lo persiguen. Y a veces pueden ser ambas cosas. Me encanta lo que escribió un autor cuando dijo que la clave para ser un buen líder es mantener alejadas a las personas que no lo quieren de las que aún están indecisas. Ahora bien, lo interesante aquí es que Salomón no dice, si oyes que alguien te desprecia o critica, no te preocupes porque probablemente no es verdad. No, la crítica puede ser cierta. Observa el versículo 21 otra vez. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. En otras palabras, algo de esto podría ser verdad.
Y esto puede ser un llamado de Dios a arrepentirse, a cambiar. A veces, cuando escuchamos críticas, necesitamos ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿es verdad? Y luego pedirle que le ayude a vivir de tal manera que demuestre lo contrario. A propósito, este sabio consejo funciona en ambas direcciones. No crea tampoco todas las cosas buenas que la gente dice de usted. Los cumplidos pueden ser tan peligrosos como las críticas. Mi papá solía decirme cuando era niño que un cumplido es como un perfume. Puedes olerlo, pero no te lo tragues. El profesor Howard Hendricks nos dijo en el seminario más de una vez, muchachos, nunca se pongan a la puerta de salida después del servicio, haciendo que todos tengan que pasar a su lado y le den la mano y digan cosas bonitas sobre su sermón que probablemente no le querían decir. ¿Saben qué es eso? Esa es la ceremonia de glorificación de un gusano. Es por eso que hasta el día de hoy me quedo cerca del púlpito después del servicio. Salomón básicamente dice aquí, tome la crítica con mucha cautela. No deje que la crítica lo lleve al desconsuelo. Siga adelante. Cambie si es necesario. Aprenda de ello. Viva para que no sea cierto. Y crezca a partir de ello. Pero observe que Salomón continúa y agrega una frase con mucho realismo. Mire de nuevo el versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. O sea, usted sabe muy bien quién es usted. Usted ha hecho lo mismo muchas veces. Tome la crítica con discreción y recuerde sus propios defectos. Me gusta lo que un autor escribió. Nunca me preocupo de las cosas malas que la gente dice de mí, porque yo sé muchas cosas más sobre mí que ellos, y soy peor de lo que creen. Vivir sabiamente significa considerar la crítica y trabajar en su carácter en lugar de simplemente ofenderse o deprimirse y llorar, ¡ay, pobre de mí! Sabiduría es ser realista, es buscar hacerlo mejor, con fidelidad, pero reconocer que no es perfecto. Entonces, la sabiduría rechaza el perfeccionismo, se niega a paralizarse por una crítica dolorosa. Continuando en el versículo 23, la sabiduría reconoce las limitaciones del intelectualismo. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Según la Biblia, la sabiduría es un don de Dios, que fluye de una relación con Dios, Santiago 1:5. La sabiduría no se fabrica. Continuando en el versículo 25 leemos, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. En otras palabras, dediqué mi corazón y mi mente para comprender a la raza humana, quiénes somos y por qué hacemos las cosas que hacemos, y no llegué muy lejos. La vida es misteriosa, y realmente no podemos entendernos, mucho menos saber cómo funciona el mundo que nos rodea. Simplemente estamos bajo la limitación de nuestra pecadora capacidad intelectual. Incluso los más brillantes admiten sus limitaciones. A veces pienso en Isaac Newton, el brillante físico del siglo XVII. A sus 24 años él ya había calculado las leyes del movimiento y la gravedad, descubrió la manera de calcular las mareas y fue el primero en descubrir que la luz está compuesta por todos los colores del espectro. Durante 200 años sus fórmulas, ecuaciones y teorías dominaron el pensamiento científico. Él fue el primer científico en ser nombrado caballero por la realeza. Newton era creacionista y un creyente comprometido. Y en sus últimos años él escribió, yo solo he descubierto los bordes de la creación de Dios. Hay un gran mar de conocimiento y yo solo he estado remando en aguas poco profundas. Solo he tocado la superficie de todo lo que hay que saber y que solo es conocido por nuestro Dios creador.
La sabiduría reconoce las limitaciones del intelectualismo. Continuando en el versículo 26, vemos que la sabiduría resiste las invitaciones del hedonismo. El hedonismo es una visión de mundo, una forma de vida que dice, la búsqueda del placer es lo más importante en la vida. Vivimos en un mundo totalmente convencido de que el hedonismo es la forma de vivir, y lo va a invitar a experimentar todo tipo de cosas. Leamos ahora Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una, para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora bien, este no es el versículo que va a querer poner en la invitación para un matrimonio. Pero no malinterprete a Salomón. Él no dice aquí que las mujeres no son tan dignas de confianza como un hombre. Él solo está diciendo que no pudo encontrar a una mujer digna de confianza entre 1000, pero pudo encontrar a un hombre que le cuidaba la espalda. Mire, en otros pasajes Salomón habla muy bien de las mujeres, sobre todo en Proverbios. Incluso él personifica a la sabiduría como una mujer. Capítulos 1, 8 y 9. En realidad, Salomón describe aquí a una prostituta, a una mujer que es una trampa sexual. Creo que aquí él está describiendo a la misma mujer del capítulo 7 de Proverbios, que atrapa al hombre ingenuo. Lo que Salomón está diciendo esencialmente es que él fue en busca de amor, de apoyo, de compañía, y encontró un amigo entre los hombres, pero ninguno entre las mujeres. Y me parece interesante que Salomón usó el número 1000, porque el harén de Salomón tuvo un total de ¿cuántas mujeres? De 1000 mujeres. Él buscó el amor y el placer duradero en la vida entre 1000 mujeres y no encontró ninguna satisfactoria. Como verá, este hombre de unos 70 años ya llega a la conclusión de que no hay una sola mujer en todo su palacio que no hiciera otra cosa que apartar su corazón de Dios. Como vemos ilustrado en 1 de Reyes 11 del 1 al 8. Ellas no lo satisfacían. Perseguir el placer le robó el verdadero placer. En una relación y compañía de la mujer que luego describirá en Proverbios 31 diciendo, el corazón de su marido está en ella confiado. La verdad es que Salomón buscó en los lugares equivocados y en los caminos menos indicados. Y es que el hedonismo siempre será un callejón sin salida. Salomón concluye sus comentarios dándonos 3 beneficios de comportarse sabiamente. El capítulo 8, versículo 1 concluye este tema diciendo, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. El primer beneficio que vemos entonces es que la sabiduría le ayudará a vivir de manera única. ¿Quién como el sabio? Es como si preguntara, ¿dónde están? Son tan pocos y especiales. Escuche, querido oyente, usted no tiene idea de lo único y especial que es en este mundo cuando vive sabiamente, lo valioso que va a ser para otros que están buscando esta cualidad tan escasa en las personas. El segundo beneficio es que la sabiduría le ayudará a tomar decisiones correctas. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Esta palabra traducida declaración también puede traducirse como solución, razón o explicación. O sea, ¿quién tiene una solución, una explicación o algo de discernimiento? La vida está llena de interrogantes, y una persona sabia va a buscar a Dios, pensará bíblicamente y va a orar cuidadosamente para encontrar la respuesta.
El tercer beneficio es que la sabiduría le permitirá vivir con gracia. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Imagínelo. La sabiduría se va a reflejar en su rostro, mejorará su temperamento, se va a demostrar en sus relaciones, mejorará su comportamiento, se manifiesta en su actitud y en su semblante. No es de extrañar que Salomón trate este tema como si fuera de vida o muerte en Proverbios cuando escribe: la sabiduría es mejor que el oro. Proverbios 16:16. Adquiere sabiduría, no la abandones. Ámala y ella te guardará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Proverbios 4 del 5 al 7. En otras palabras, el primer paso para ser sabio es buscar la sabiduría de Dios. Y es una cuestión de vida o muerte. Porque apartados de Dios, vamos a perseguir el perfeccionismo. Voy a intentar ser perfecto. Apartados de Dios, vamos a estar paralizados por la crítica. Nos volvemos orgullosos de nuestro conocimiento, intelectualidad, lo que creemos. Apartados de Dios, desperdiciamos nuestra vida en el espejismo del hedonismo, siempre buscando satisfacción en el placer, pero nunca encontrándolo. Pero la sabiduría lo llevará hacia el creador de la sabiduría, al dador de la sabiduría, y su sabia palabra, que nos apunta al Evangelio, que nos dice que solo Jesús es perfecto, que solo Jesús tomó toda la deshonra del mundo sobre sí mismo, que solo Jesús es omnisciente, que Él lo sabe todo, y que solo Jesús perdonará sus pecados cuando ponga su fe en Él, y Él le aceptará en su familia para siempre. Hoy recordamos que aun cuando la vida parece desconcertante, Dios nos invita a caminar con la sabiduría que proviene de Él y a descansar en su guía. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada El comportamiento de un sabio, parte de nuestra serie de estudios en el libro de Eclesiastés. Si desea compartir cómo Dios está obrando en su vida, contarnos su testimonio o confiarnos un motivo de oración, será un privilegio escucharle. Visite sabiduriainternacional.org/contacto y permítanos caminar junto a usted, orar por sus cargas y animarle con la palabra. Soy Hugo Zúñiga y le esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.